Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús y que esta meditación añada en la vida de cada uno de lo que tenga necesidad. Bien, nosotros hemos hablado últimamente sobre aquella palabra que Jesús habla que es dura, durísima para los cristianos, los que se llaman o se piensan cristianos. En aquel día, me dirán, Señor, 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 ábrenos la puerta. Y Él dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Son los cristianos que practican la iniquidad. En otra parte, Él dice que al reino de los cielos solo entran aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, no es porque usted, yo, nosotros hagamos la obra, prediquemos el Evangelio, construyamos iglesias, le llevemos la salvación a las personas, que seremos aprobados. No. Nosotros seremos aprobados de acuerdo con nuestro carácter. Nuestro carácter. Si nosotros tenemos el carácter divino, el carácter de Dios, si nosotros cultivamos la justicia, y claro, si decimos que seguimos a Jesús, que es la justicia, ¿no es así? Usted es cristiano, yo soy cristiano. Entonces usted sigue a Jesús, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la gloria del Padre, es la justicia. Entonces, ¿quién sigue la justicia? ¿Quién anda en pos de la justicia? Es decir, que va siguiendo las pisadas del justo, que es el Señor Jesús. Ese anda en la luz. Pero ¿quién se dice cristiano, pero no anda de acuerdo con la justicia de Dios, sigue la injusticia? Entonces ese, teóricamente, es cristiano, pero en la práctica es incrédulo, porque está siguiendo a la injusticia, que es el pecado. Entonces, cada uno tiene que evaluarse a sí mismo. Yo hablo por mí. Entonces, si yo ando en la justicia, si yo soy de Dios, yo ando en pos de la justicia. Quiere decir, paso a paso, sigo los pasos de mi Señor. Ahora, si yo digo que soy cristiano, si digo que soy de Dios, solo por causa de las obras que hago, pero ando en el pecado paralelamente, no hay manera de ser salvo. Eso es una cuestión incluso de lógica. Es una cuestión de inteligencia. Quien sigue a la luz, anda en la luz. Quien sigue a las tinieblas, anda en las tinieblas. Entonces, quien sigue a la luz no tiene tinieblas. Y quien sigue a las tinieblas no tiene luz. Por ejemplo, la persona dice, yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿No es así? Entonces, ¿quién tiene el Espíritu de la verdad? Dice la verdad. Pero ¿quién tiene el Espíritu de la mentira? ¿Quién dice que tiene el Espíritu Santo, pero dice mentiras, vive en la mentira? Esa persona, con certeza, se está engañando. Ella no tiene el Espíritu de la verdad de ninguna manera porque anda en la mentira. ¿De qué sirve decirles a los otros que tengo el Espíritu de la verdad, que tengo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y ando con mentiras, con engaños? Entonces, es decir, teóricamente, yo tengo el Espíritu Santo, pero en la práctica, si yo estoy mintiendo, si vivo en la mentira, en el engaño, en la corrupción, entonces me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo. A Dios nadie lo engaña.
Puedo estar engañando al mundo entero, pero no puedo engañar a Dios, ni a mí mismo. Yo sé que estoy viviendo de acuerdo con la mentira. Entonces, yo no tengo el Espíritu Santo de ninguna manera. Solo tengo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, si ando en la verdad. Entonces es una cuestión de lógica, de inteligencia, de sabiduría. No necesitas ser una persona súper espiritual para llegar a esa conclusión. Es claro. Entonces Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mi amiga y mi amigo, no se engañe con sus hechos, con sus realizaciones, con sus ofrendas. Usted da una ofrenda voluminosa, generosa, pero si vive en el pecado, aquella ofrenda no vale nada. Dios no acepta aquella ofrenda. ¿Usted sabía de eso? Jesús dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, no en el altar, deja tu ofrenda allá delante del altar y ve, reconcilíate primero con tu hermano. Oh, mi hermano, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí su hermano lo perdonó, su hermano aceptó, entonces ahí sí, usted vuelve, va hasta allí, agarra la ofrenda que está delante del altar y la coloca en el altar. Usted puede leer eso allí en Mateo 5:23. Entonces la fe, la comunión con Dios, es algo muy transparente. No hay cómo fingir, no hay cómo engañar, no hay cómo eludir. Si yo soy de Dios, entonces yo ando en la luz, ando en la verdad, yo vivo en la sinceridad. Yo soy marido de una sola mujer. Yo soy un hombre de carácter. Yo honro mi palabra, la palabra que empeño. En fin, yo manifiesto el carácter del Espíritu Santo que es verdadero. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y a causa de ser de la verdad, quien tiene el Espíritu de la verdad, anda en la verdad, no anda en la mentira ni en el pecado. Es así. Entonces no sirve que la persona diga, yo tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas. ¿Qué lenguas son esas? Usted dice que es de Dios, pero es del diablo si usted vive en el pecado. No tengo dudas de eso. Entonces, Dios, amigo y amiga, conoce. Él conoce muy bien lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Él discierne su propia palabra que es espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Intenciones. A veces la persona ni hizo, ni cometió el pecado, pero solo porque ella tuvo una intención mala, ya cayó en tentación. Es eso. Recuerda que Jesús dijo, si miras a una mujer con mala intención, ya adulteraste con ella. Ya adulteró solo de mirar con mala intención. Entonces Dios conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Él tiene discernimiento, Él ve todo. Y quien no cree en eso es bobo, es tonto. Porque ve a Dios con límites. Dios no tiene límites. Él es grande, es muy grande. Nuestra mente no tiene capacidad de ni siquiera imaginarlo, de imaginar su grandeza. Entonces, Él escruta todo. Entonces no sirve que la persona quiera fingir una cosa y ser otra. Y yo digo esto no para condenar a nadie, de ninguna manera. Estoy aquí enseñando la práctica del cristianismo, lo que Dios requiere de cada uno de nosotros.
Él lo requiere de usted y lo requiere de mí también. Lo que le digo a usted, yo también estoy suscitando dentro de mí la fe que va a preservarme, la fe que hará que evite o huya del mal o del pecado. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, invierte en su salud espiritual. Invierte en su alma para que no sea sorprendido o tomado por sorpresa cuando tenga que enfrentar la muerte. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.